Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 11 de octubre del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La gente de este tiempo, esta generación, estos términos que utiliza nuestro Señor en este pasaje del Evangelio de Lucas. Sí, uno dirá, bueno, se refiere exclusivamente a aquellos que vivieron en el tiempo en que Jesús estuvo entre los hombres, convivió con nosotros. El Verbo estuvo con los hombres. Sí, pero en esta generación muy puntual debemos simbolizar o significar a la generación anterior a la conversión, lo que somos todos, antes de la fe en nosotros, antes de una verdadera conversión, antes de verdaderamente creer, fe. Cuando queremos primeramente ver para después creer, que es lo que está representado en estos pasajes. Los que se apiñaban, dice acá esta versión, en torno de Jesús, querían ver qué cosa en Jesús. Claro, uno diría, bueno, querían escucharlo, sí también, pero querían ver signos, señales del poder de Jesús. A ver qué hacía este Jesús, de quien mucho se decía. Curaba enfermos, expulsaba demonios, a ver, resucitaba a los muertos. Vamos a ver si lo hace. Eso necesitaban para creer, y aún así muchos no creían. Uno diría, bueno, la mayoría no creía. Sí, en realidad sí. Muchos siguieron a Jesús, pero muchos no creyeron en Jesús. Estaban apiñados, y muchas veces usted se acerca a algo que se comenta y mucho, llevado más bien por la curiosidad que por un interés concreto, por algo que en usted lo mueve interiormente a escuchar y a ver aquel de quien se dicen determinadas cosas. Por eso el comentario de nuestro Señor Jesucristo, que bien veía el interior de todos aquellos que lo rodeaban, que veía las actitudes, que se daba cuenta que en esas personas no había una verdadera fe. Fíjense, si examinamos a aquellos que siguieron al Señor, vemos que los que más lo siguieron de cerca fueron los que después fueron apóstoles. Y aún en ellos la fe no era en el tiempo en que se acercaron a Jesús, en que comenzaron a ser discípulos, no había una fe, digamos, muy crecida. Hombres de poca fe, nos dice el Señor muchas veces. Y somos nosotros también hombres de mucha fe, ¿eh? Muchas veces cumplimos con todos los requisitos de la liturgia, participamos de la fiesta litúrgica en la misa, pero a veces lo hacemos para cumplir, a veces lo hacemos por temor, muchas veces no hay una fe crecida en nosotros, muchas veces queremos ver para creer. Los 12 que siguieron a Jesús,
y que fueron sus apóstoles. Claro, después fueron seguidos por muchos. Pero en principio del número que vio y escuchó al Verbo encarnado, al Mesías, y no fueron tantos. Cuando leíamos, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, el discurso eucarístico de nuestro Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, esto escandalizó a la mayoría, y muchos de los que lo seguían a Jesús se alejaron. Quedaron los 12, no quedaron muchos. Así que estamos en el seno de una generación que a priori es incrédula. Jesús sabía esto. Bueno, pero por eso acá pone con palabras rudas, ¿no es cierto?, ese cuestionamiento y esas palabras que juzgan a aquellos que pertenecen a la generación incrédula. Esta generación pide señales, y no tendrás más señal que la de Jonás profeta. No lo dice el Evangelio de Lucas, está en otro de los evangelios que comenta el tema. Sí, Jonás predicó en Nínive, fíjese, la gran ciudad, pero muy incrédula. Nínive era una ciudad idólatra, por supuesto como eran todas las ciudades. Y sin embargo, a la predicación de Jonás se arrepintieron. Hasta el rey de Asiria se arrepintió. Por eso nuestro Señor la pone como ejemplo para la generación a la cual Él está personalmente predicando, que es la generación incrédula del pueblo de Israel, que es la que tenía los mayores elementos de juicios. Por sobre todas las cosas estaban aguardando, esperando al Mesías. El Mesías estaba ahí y no lo reconocían, lo cual implica saber también de parte de nosotros que en realidad sí, decían creer mucho, sin duda, en las profecías, en la Escritura, en Dios, pero cuando se cumple aquello que Dios ya anuncia a través de sus profetas, viene el gran profeta, viene el Mesías, viene aquel que viene a hacer la redención y salvación de todos, y le creen. Bueno, como dijimos al principio, algunos le creen. No encontró fe en Israel el Señor. Sabemos toda la historia de la iglesia, de la salvación. Naturalmente, la voz del Señor llegó a todos los pueblos del mundo, para eso vino por otra parte, ¿no es cierto? Muchos han creído. Pero aquellos que no creen, aquellos que pese a toda la palabra y la mostración que hace el poder de Dios en Cristo Jesús, no creen, bueno, serán, sí, juzgados duramente. Fíjese los ejemplos que pone Jesús en contra de esta generación de Israel, ¿no es cierto?, que no creyó y tenía muchos más elementos de juicio para creer en este Mesías que los paganos. Nínive era una ciudad pagana, idólatra, sin embargo creyeron a la predicación del profeta enviado por Dios, de Jonás. La reina del sur, nos menciona aquí el Señor, vino de lejos a escuchar la sabiduría de Salomón. Y se interesó desde muy lejos, no estaba cerca, no era del rebaño cercano, y creyó. Y he aquí, dice Jesús, comparándose con tanto con Jonás como con la reina del sur, hay algo mucho mayor que Jonás y que la reina de Saba del sur. Y no le creen. Tienen el mayor testimonio que pueden tener por parte de Dios. Es Dios mismo en medio de ellos. Ahí está, ahí lo tienen. Ahí lo escuchan, ahí lo ven. Y ven todas las cosas que hace y oyen todas las cosas que dice. Y sin embargo, muchos no creen. Contra esos que no creen, evidentemente, hay un juicio. Hay un juicio que ya uno diría, pero sí, la misma palabra que el Señor les está dando los juzgará en el último día. Sí, sin duda. Y es un juicio que comienza, uno diría, en lo inmediato. Dios nos tiene paciencia, hermanos. Nos da toda una existencia en este tiempo para desarrollar este camino nuevo y vivo que es el camino de la fe, que comienza por el creer. Y los que no creen en el Mesías, pues no creerán.
Por eso contra ellos habrá un juicio adverso, que pertenece al Señor desde ya. Por más que acá los instrumentos de los cuales se sirve nuestro Señor para ilustrar ese juicio adverso para los incrédulos, lo hace a través de dos personajes históricos, el pueblo de Nínive y la reina del sur. Pero ahora es el tiempo de creer. Ahora es el tiempo de sembrar lo que después se ha de cosechar. Ahora es el tiempo en que usted tiene que ascender a la presencia de aquel que viene a buscarlo para llevarlo a lo más elevado, a la plenitud de la vida. Ahora es el tiempo. Después vendrá el juicio, finalmente. Pero quédese tranquilo, si usted cree ahora, contra usted no hay nada más que misericordia precediendo la justicia de Dios, que siempre ha de juzgar en misericordia a todos. Pero aprovechamos este tiempo de la fe, claro, hermanos, sobre todo para creer y creer con un fundamento sólido que es el que pone Dios en cada uno de los suyos, porque la fe es un don de Dios. Y a partir de la fe usted verdaderamente cree y se da cuenta en usted mismo por ese cambio interior irreversible que solamente lo puede hacer, que lo hace todo en todo nuestro Dios, que usted realmente se va acercando a aquello que es finalmente la gloria de Dios reservada para usted. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien dices, ¿no? Es el momento de creer. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que limpie los ojos de nuestro corazón para poder esos prodigios, esos milagros que a diario hace en cada uno de nosotros. Por poner un ejemplo, Miguel, en esta pandemia, ¿cuántas personas partieron solas? No sabemos dónde estuvieron. Y Dios nos tiene aquí, a nosotros, vivos. Eso es un milagro de Dios que no podemos rebatir. La vacuna ha dado el conocimiento a las personas que han descubierto esta vacuna, que ha disminuido tanto el número de muertos. Pero para poderlo ver, tenemos que tener los ojos del corazón limpios, porque de otra manera vamos a ver puras y hacer puras maldades. Y sí, Patricia, hay que ver a Dios en todas las cosas. Aún uno diría en las pequeñas cosas. Claro, la vacuna contra el virus no es pequeña cosa, es una gran cosa, pero siempre está Dios detrás de todo aquello que para nosotros es una demostración de un poder superior, que no nos deja solos, que nos está contemplando permanentemente. Con pandemia o sin pandemia, con todos los males que padece el mundo, tenemos siempre de parte del Señor las señales suficientes para la fe. Ahora está en nosotros el creer o no creer. ¿Qué te parece si damos gracias al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos tu bendición. Que siempre en nosotros esté presente tu palabra, tu espíritu de amor, tu espíritu de cambio, ese espíritu de cambio que nos lleva al lugar donde tú has instalado lugar para que nosotros permanezcamos en ti, con ti, para siempre. Gracias, Señor, en tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.